Shalom, amados oyentes, les damos la bienvenida al Maná de hoy con el pastor José María Dútari desde la nación de Panamá. Estamos seguros que esta palabra no volverá atrás vacía, sino que hará aquello para lo cual ha sido enviada. Hace varios días el Padre puso en mi corazón que iniciara una serie sobre aquel hombre tan controversial, que muchos hablan de él, pero que pocos lo conocen, el apóstol Pablo. Y por eso esta serie se llama Conociendo al apóstol Pablo. Y serán muchas las cosas que usted y yo vamos a aprender de este hombre de Yahweh. Algunos estudiosos dicen que después de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, el hombre más influyente en la humanidad fue el apóstol Pablo. Es necesario que nosotros sepamos quién era este hombre, que era un hombre que era acomodado, era un hombre de la sociedad y era muy religioso, pero le pasó algo. Aleluya. Tuvo un encuentro con el rey de Israel, con Yahshua el Mesías. Su vida cambió y aún los de su bando, los que eran de su religión, querían matarlo y decían que se había vuelto loco. Tal vez así has estado tú, así estuve yo, criticando a todos los que leían Biblia y perdían el tiempo en esas cosas. Y ahora también dicen que somos locos porque predicamos la salvación. Gracias, Yahshua. Aleluya, aleluya, aleluya. Dicen por allí que loco me volví, que solo hablo de Yahweh, de su salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida, mi forma de vestir. Dicen por allí que loco me volví, que solo hablo de Yahweh, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida, mi forma de vestir. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, pues vive Yahshua en mí. Esa era la vida de Pablo. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Yahweh, el cual me amó y se entregó. Se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando a Yahshua colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por allí que loco me volví, que ahora hablo de Yahshua, que su vida dio por mí, que despreció las cosas que no tienen valor, que he puesto mis ojos en el cielo y su esplendor. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas vive Yahshua en mí. Aleluya. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Yahweh, el cual me amó y
se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Yeshua, colgado en un madero, su vida entregó. Su vida entregó. Tal vez Pablo decía que digan lo que quieran. Yo estudié a los pies de Gamaliel, decía Pablo, pero ahora que entiendo a mi maestro, todas las cosas que sabía las tengo por basura, con tal de ganar el conocimiento de mi Adón Yeshua HaMashiach. Su vida entregó. Aleluya, bendito y alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial, de nuestro Abacadosh Yahweh de los ejércitos. Él es el Elohim de Abraham, Él es el Elohim de Isaac, Él es el Elohim de Jacob. Pero también enseña la Escritura en Apocalipsis 3:12 y también en el libro de Juan, Yeshua lo llama su Elohim y su Padre. Así que Él es el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, pero también es el Elohim y Padre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Y es Elohim y Padre nuestro. Aleluya, porque la palabra dice que a los suyos vino Yeshua, los suyos no le recibieron, los de su propio oficio, pero a todos los que le recibieron, a todos los que le han recibido, a todos los que le recibirán, a todos los que creyeron en su nombre, a todos los que hemos creído en su nombre, a todos los que creerán en su nombre, Él les ha dado potestad de ser llamados hijos de Yahweh. Y si hijos de Yahweh, también herederos de Yahweh y coherederos con nuestro Adón Yeshua, nuestro Mesías. Aleluya. Quiero pedirle a mi Padre Celestial en esta mañana que todas aquellas personas que nos escuchan, que escuchan la palabra de Yahweh por medio de este maná, sean bendecidos. Aleluya. Que todas estas personas tomen esta palabra para ponerla en práctica, para que pueda yo pedirte lo que te pidió Padre Yeshua cuando oró por los discípulos, que le dijo: Padre, yo te pido que tú los guardes en tu nombre para que no se pierda ninguno de ellos. Así te pido, Abacadosh Yahweh, que guardes en tu nombre, Yahweh de los ejércitos, a cada una de las personas que nos escucha y que pone esta palabra por obra, para que no se pierda ninguno de ellos, ni tampoco ninguno de sus familiares. Así oró Yeshua en Juan capítulo 17, cuando dijo: Padre, yo te alabo y te bendigo por todos aquellos que del mundo me diste. Tuyos eran y tú me los diste. Padre, yo les he dado a conocer tu nombre a los que tú me has entregado. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Abacadosh Yahweh de los ejércitos. Yeshua, nuestro Rey, nuestro Maestro, dijo: donde prediquen este mensaje, digan: arrepiéntanse y conviértanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Hoy es lunes 12 de diciembre del año 2022. Es el segundo día de la semana. Es el día segundo del Shabbat en el calendario de la Torá. Hoy es el día 17 del noveno mes del año 5993, hasta la puesta del sol. Y las tres espigas que usted ve ahí abajo, pues es porque estamos convencidos de que estamos en un tiempo de siega, en un tiempo de cosecha. Yeshua dijo: la mies está madura, pero dijo: pídanle, ruéguenle al dueño de la mies que sea Él el que envíe obreros a la mies. Le damos toda gloria, honra y alabanza a nuestro Padre, porque esta palabra ha hecho, está haciendo y hará cosas maravillosas, porque su palabra no regresa vacía. Le damos toda gloria y honra a nuestro Padre, porque miles y miles de personas
aleluya, están preguntando por la senda antigua y están andando por ella, hallando felicidad y tranquilidad. Le damos gloria y honra a nuestro Padre también porque nos permitió concluir la serie Una vida de poder con 72 mensajes. Y para mi sorpresa, pues fueron 72 discípulos que Yeshua envió a predicar de 2 en 2. Esto me llama fuertemente la atención. Tiene que ver con que el pueblo debe conocer que tenemos la autoridad, tenemos el poder de la vida de Yeshua en nosotros para ir y llevar este mensaje, porque queda poco tiempo y nuestro Mesías volverá, regresará a esta tierra y usted y yo tenemos que llevar el mensaje de salvación. Así que le damos toda gloria y honra a papá por esos 72 mensajes de una vida de poder, viendo las palabras de Yeshua desde el libro de Mateos, Marcos, Lucas y el libro de Juan también. Y en obediencia a nuestro Padre Celestial, había una serie que Él tenía en mi corazón y hoy empezamos esa serie. Esa serie se llama Conociendo al Apóstol Pablo. ¿Ok? Parte 1, ¿quién era el apóstol Pablo? Vamos a ver quién era este hombre. Vamos a saber nosotros lo que realmente Pablo perseguía y vamos a entender qué es lo que Pablo ha puesto en las Sagradas Escrituras. Porque hay personas que tuercen lo que Pablo dijo y lo acomodan a su forma. Y por eso, antes de empezar, quiero leer esa cita que está en 2 de Pedro, capítulo 3, verso del 15 al 17. Mire lo que dice. Dice Pedro: consideren la paciencia de nuestro maestro, que es para salvación, como también nuestro amado hermano Shaul, Pablo, les ha escrito, según la sabiduría que se le ha dado. Él habla de estas cosas en todas sus cartas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Escuche esto: que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con otras escrituras para su propia destrucción. Así que ustedes, amados, ya que saben esto de antemano, tengan cuidado, no vaya a ser que se desvíen por el engaño de los sin ley y caigan de su firmeza. Bendita palabra. Me llama la atención que aquí el apóstol Pedro está elevando las cartas de Pablo al nivel de escrituras sagradas. Y eso es lo que son. Porque Yahshua HaMashiach escogió a Pablo para que dejara esta doctrina bien clara y bien establecida. Por eso vamos a empezar hoy esta serie conociendo al apóstol Pablo, parte 1, ¿quién era el apóstol Pablo? Una pregunta que yo me hacía siempre, amados hermanos, es ¿por qué Yeshua escogió a Pablo? ¿Por qué no escogió a alguno de los 11 que le quedaban, que caminaron con él 3 años y medio? ¿Por qué tenía que escoger a este hombre para hacer el trabajo más grande que pudo haber hecho un discípulo de Yeshua? Lo hizo el apóstol Pablo. ¿Por qué lo escogió a él? Usted se va a dar cuenta, en la medida en que vamos llevando este estudio, que tenía que ser un hombre preparado en la Torá. Tenía que ser un hombre que conociera Torá, para que cuando viniera sobre él la gracia, aleluya, él pudiera entender lo que realmente dice la Torá bajo la gracia de Yahweh, nuestro Elohim. Bajo la dirección de Yahweh, nuestro Elohim. Por eso él escribe en una de sus cartas y dice, porque la Torá es espiritual y se ha de discernir espiritualmente. Muy importante lo que dice Pedro. Y es lo que ha estado pasando en estos días. La gente agarra las cartas de Pablo, toma lo que quieren, dicen lo que quieren, tuercen las escrituras. Han hasta llegado a decir que Pablo es un hombre que es un poco libertino y que predica un evangelio fácil y que salvo siempre salvo. Pablo no dice eso y usted lo va a conocer, porque no solamente vamos a conocer las cartas de Pablo, sino vamos a conocer al Pablo que escribe esas cartas. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Rey. Pablo era un misionero, evangelista, pastor, maestro, predicador. Este hombre plantaba asambleas, era un hombre visionario. Dicen algunos estudiosos que después de nuestro Mesías Yeshua, el hombre más influyente ha sido el apóstol Pablo, el Shaliach Shaul. Sin embargo, sobre todo fue alguien que amó profundamente a Yeshua. Aleluya, en respuesta al mensaje del reino.
Pablo el perseguidor se convirtió en defensor de la fe que él asolaba. Fue usado por Yahweh para escribir 13 de los libros del Brit Hadashah y llevar el mensaje del reino a multitudes. Se ha escrito mucho sobre este hombre y resumir su vida es todo un reto. Pablo nació en la ciudad de Tarso, de Cilicia, en la actual Turquía, en una familia judía, siendo ciudadano romano de nacimiento, y se cree que su padre fue fariseo perteneciente a la tribu de Benjamín. Su nombre tiene un significado muy especial. Shaul. Viene del arameo Shaul, que significa aquel que ha sido pedido por el Adón. ¡Wow! ¿Qué fue lo que le dijo Yahshua a Ananías? Herramienta útil es este hombre en mis manos. Fíjense que en la cultura hebrea las cosas son diferentes. Allá no se le pone Pablo Pueblo a una persona. Los nombres que tienen las personas tienen un significado especial. Por eso es que el nombre de nuestro Mesías es Yahshua, que significa Yahweh salva. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Entonces Shaul, del arameo Shaul, aquel que fue pedido, que ha sido pedido por el Adón. En el siglo II hubo un escritor que lo describió como un hombre pequeño de estatura, con cabeza calva, algo así parecido como yo, piernas encorvadas, con su cuerpo en buen estado, con cejas tupidas, nariz un poco en forma de gancho, lleno de cordialidad, que parecía un hombre que tenía un rostro de ángel. Eso escriben algunos historiadores del apóstol Pablo. También se sabe que fue alumno de Gamaliel y fue un prominente maestro. Gamaliel era de los principales maestros de la escuela judía de los fariseos en Jerusalén. Se cree que Pablo conoció sobre el surgir de la nueva secta de los nazarenos, o sea, los discípulos de Yahshua, cuando ya había terminado su preparación como fariseo. Esto habría sucedido después de ir a la ciudad natal y regresar posteriormente a Jerusalén, luego de la muerte de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Y después de la fiesta de Pentecostés, que la influencia de la predicación de nuestro Mesías, bajo la unción y el poder del Espíritu de Santidad, eso produjo un mover, y en ese mover entró Pablo a perseguir a la asamblea. El poderoso testimonio de Esteban en Hechos 7 y otros creyentes tuvo tal impacto que llegó a alterar a las autoridades religiosas judías. Y esto despertó la persecución contra la asamblea en la cual participó Pablo. Y en el libro de Lucas relata que Pablo o Shaul hacía estragos en las asambleas, entraba de casa en casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los echaba en la cárcel. Su celo por la ley y la pasión por perseverar la pureza del judaísmo lo condujeron a ser un enemigo del mensaje del reino. Este es el apóstol Pablo. Pablo entendió lo que significa realmente ser un prisionero del Mashiach. Y fue en este estado de agitación que se dirigió a Damasco. ¿Ok? Y Saulo, dice Hechos 9 del 1 al 2, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba alguno que pertenecieran al camino de Yahshua, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Sin embargo, aquel perseguidor desconocía que su viaje sería divinamente interrumpido. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Ese encuentro que Pablo tuvo con Yahshua en ese camino cerró la puerta de la persecución que Pablo llevaba a cabo y abrió la puerta de un servicio ejemplar al Mashiach por el resto de su vida. El perseguido salvó al perseguidor, bendito sea Yahweh, y lo convirtió en su mensajero, un shaliach, un enviado, un apóstol. De ahí en adelante inicia en la vida de Pablo una trayectoria de entrega a su Salvador. Pablo entendió lo que significaba ser un prisionero de Yahshua HaMashiach. Estaba dominado por el amor de Yahshua. Toda Asia, escuche esto, y Europa fueron llenas del mensaje del reino a través del ministerio y liderazgo de este hombre. Fue el único en la historia de la redención responsable de la difusión inicial del mensaje del evangelio por todo el mundo gentil.
Pablo mismo testificó sobre la causa de su entrega y arduo trabajo por este mensaje. En 2 Corintios 5, 14 y 15 dice: pues el amor de Yahshua nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó con ellos. Pablo nos enseña cómo luce una vida entregada a la causa del Mashiach para la gloria de nuestro Padre Celestial. Aquí tenemos a un hombre dominado por el amor de Yahshua. La experiencia de salvación que tuvo y el ser objeto del amor y la gracia del Hijo de Yahweh fueron el motor de su entrega absoluta a la causa de su Adón, como él lo dijo en el libro de Gálatas 2:20, cuando dijo sus famosas palabras: con Yahshua he sido crucificado o ejecutado en el madero, y ya no soy yo el que vive, sino el Mashiach quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Elohim. La historia nos cuenta que Pablo murió al ser ejecutado en el año 66 después de nuestro Mashiach, en medio de la persecución del emperador Nerón. No obstante, su actitud de servicio a la asamblea aún sirve de estímulo y exhortación para los creyentes de todas las épocas. La extraordinaria vida de Pablo a favor del mensaje del reino, sus constantes padecimientos por causa del madero y su resolución a morir por proclamar a Yahshua fueron muestra del amor del apóstol por su rey y su Adón. De esta manera Pablo nos modela cómo luce una vida entregada a la causa del Mashiach para la gloria de Yahweh, nuestro Padre y nuestro Elohim. Usted y yo, como Pablo, somos personas comunes y corrientes. Sin embargo, cuando entregamos nuestras vidas al Mashiach, podemos ver cuán maravilloso puede ser su poder, su gracia, su bondad, al usarnos como instrumentos para alcanzar a muchos con el mensaje de salvación, con el mensaje del reino. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial, Yahweh. Y Pablo dice: sean imitadores de mí, así como yo del Mesías. Por eso empezamos hoy esta serie conociendo al apóstol Pablo en su parte 1, que dice quién era el apóstol Pablo. Bendito sea Yahweh nuestro Rey. Ciertamente tenemos una serie que se llama Pablo y la ley, pero es totalmente diferente. Estamos viendo lo que dicen las cartas del Pablo con respecto a la ley. Eso es lo que es esa serie. Pero esta serie es conociendo al apóstol Pablo. Vamos a conocer al hombre, que de antes dijimos algo muy importante. Es un hombre común y corriente como usted y como yo, pero lleno del amor de Yahshua. Y fue el amor de Yahshua el que lo llevó a tantos lugares a llevar el mensaje del reino. Y yo me gozo cuando leo cada carta y cuando veo las personas que quedaron firmes en esos lugares por el mensaje de este hombre de Yahweh nuestro Elohim. Aleluya. En el libro de Hechos capítulo 7 es donde empieza a aparecer nuestro hermano Pablo. En el verso 54 en adelante dice: cuando oyeron estas palabras, hablando de Esteban estaba predicándole a los judíos, estaba hablándoles, incluso le dijo a los judíos: ustedes tienen la Torá y no la guardan. Y ya les estaba hablando palabras directas de parte del Espíritu de Santidad. Dice: pero oyeron estas palabras y se sintieron heridos y empezaron a crujir los dientes contra él. Pero él, Esteban, lleno del Espíritu Santo, se quedó mirando fijamente al cielo y vio la gloria de Elohim. Mire qué más vio Esteban. Y a Yahshua de pie a la derecha de Elohim. Bendito y alabado sea nuestro Rey. También aquí nos habla de que Yahweh es el Padre y Yahshua es el Hijo. Y así están ahorita. Yahshua está a la diestra de su Padre, como estuvo en un principio cuando crearon el mundo. Cuando Yahweh creó el mundo por medio de Yahshua, nuestro Mashiach. Ahí no hay perdedero, hermano, de ninguna manera. Bendito sea Yahweh. Y dice que Esteban se quedó mirando fijamente el cielo y vio la gloria de Elohim y a Yahshua de pie a la derecha de Elohim.
Entonces dijo: miren, estoy viendo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Yahweh. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Pero ellos, gritando a todo pulmón, se taparon los oídos, arremetieron contra él y después de echarlo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven que se llamaba Shaul, Pablo. Y se pusieron también a apedrear a Esteban mientras invocaba al Mashiach. ¿Y qué decía Esteban al Mashiach? Decía: Maestro Yeshua, recibe mi espíritu. Luego, cayendo de rodillas, gritó con voz fuerte y dijo: Yahweh, no les cuentes este pecado. Y después de decir esto, murió. Bendito sea Yahweh. Mire cómo estaba el espíritu de Yeshua en este hombre, en este Esteban, en este mártir. Y Pablo consintió en la muerte de ese mártir, porque Pablo era sincero en lo que él creía, hasta que tuvo un encuentro con el Todopoderoso, con Yahweh, que envió la luz de su Hijo, aleluya, y cubrió todo alrededor de Pablo. Yeshua se le presentó a Pablo y Pablo tuvo un encuentro directo con Yeshua y su vida cambió. Y así tal vez tú que me estás escuchando seas una persona muy sincera en lo que has creído hasta este momento. Pero mira, cuando llega Yeshua a tu vida, cuando tienes un encuentro con Él, lo que tú tienes se va quedando a un lado porque quieres aprender todo lo que Él quiere decirte y quiere enseñarte. Dice que Esteban, después de decir esto, dijo: Yahweh, no les tomes en cuenta este pecado. Y después de decir esto, murió. ¿Qué dijo Yeshua en el madero? Padre, perdónalos, que ellos no saben lo que hacen. Luego, en el capítulo 8 del libro de Hechos, en el verso 1, dice que Shaul, por su parte, aprobaba la ejecución. Y en aquel tiempo se desató una gran persecución contra la comunidad que estaba en Jerusalén. Y todos, menos los enviados, se dispersaron por las regiones de Judá y de Samaria. A Esteban lo sepultaron unos hombres piadosos e hicieron un gran duelo por él. Dice el verso 3. Shaul, por su parte, ¿qué hacía? ¿Qué hacía Pablo mientras esto estaba pasando? Dice: Pablo, por su parte, arrasaba a la comunidad, iba por las casas, este era el apóstol Pablo, y arrastraba a hombres y a mujeres y los metía en la cárcel. Los que se dispersaron andaban por todas partes anunciando la buena noticia de la palabra. Y en eso Felipe bajó a la ciudad de Shomrón y se puso a proclamarles al Mashiach. Y mire lo que dice el verso 6. Que las multitudes unánimes prestaban atención a lo que decía Felipe al oír y ver los milagros que hacían. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían mientras gritaban con voz fuerte, y muchos paralíticos y cojos quedaban curados. Dice: de manera que hubo gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué Felipe predicaba de esta manera? Porque así predicaba Yeshua. Porque ellos se acordaron de lo que Yeshua le dijo. Vayan, díganle a la gente, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el mensaje del reino. Yeshua le dijo: echen fuera demonios, sanen a los enfermos. Y eso es lo que estaba haciendo la primera comunidad, los primeros creyentes. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Esa es la verdadera restauración. La gente piensa que la restauración es disfrazarse de yaudí y ponerse una kipá y ponerse un talit y dejar esto y ponerse unos tzitzit. Eso no es restauración. La restauración es volver a la fe y a la integridad y a la pureza de nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y a lo que Yahshua, nuestro Mesías, enseñó. Eso es verdadera restauración. Y esto es lo que hacían los primeros discípulos. Mire cómo predicaba Felipe. Hacía milagros, señales y maravillas, y el pueblo estaba contento. Dice que muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían mientras gritaban con voz fuerte. ¿Qué clase de unción había en estos hermanos? Y ellos eran personas, hombres y mujeres como usted y como yo. No, ellos no eran extraterrestres, no tenían poderes extrasensoriales, no. Lo que tenían era el Espíritu Santo sobre ellos. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Por eso nosotros insistimos, por eso Pablo, por eso Pedro insistía en que las personas que recién se convertían fueran llenos del Espíritu de Santidad, pudieran experimentar la presencia del Todopoderoso. Dice en el capítulo 9 del libro de Hechos, el verso 1,
Dice, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del maestro, fue donde el sumo sacerdote, escuche esto, y le pidió cartas. Pablo estaba bien convencido de cuál era su misión. Él tenía que destruir a todos aquellos que andaban hablando de Yeshua, porque eso iba en contra del judaísmo puro que él había aprendido a los pies de Gamaliel. Escuche esto. Dice, pidió cartas para las sinagogas de Damasco y autorizándolo a llevarse detenidos a Jerusalén a todos los que encontraba que pertenecieran a este camino, fueran hombres o mujeres. Pero pasó algo en la vida del apóstol, aleluya. Iba por el camino y estaba acercándose a Damasco cuando de repente brilló alrededor una luz desde el cielo. Entonces cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Shaul, Shaul, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Y Pablo preguntó, ¿quién eres, maestro? Y él respondió, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Rey. Es necesario que usted y yo tengamos un encuentro con Yeshua. Que cuando nosotros estábamos en contra de las Sagradas Escrituras, que cuando celebrábamos las cosas del mundo, lo que hacíamos hablando mal de lo que creían en las Escrituras era persiguiendo al Rey de Gloria. Pablo lo estaba persiguiendo porque Pablo defendía su religión y quería acabar con todos aquellos que predicaban a ese Mesías mentiroso. Pero llegó un día en que un brillo a su alrededor, una luz desde el cielo, envolvió a Pablo. Y Pablo cayó al suelo y se oyó una voz que le decía, Shaul, Shaul, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Y él le preguntó, ¿quién eres, maestro? Y él le respondió, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Y dice en el verso 6, inmediatamente, mira la autoridad de nuestro maestro, aleluya. Le dice en el verso 6, levántate y entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. Quiero decirles algo muy importante. En esta serie conociendo al apóstol Pablo, Pablo era un hombre sincero en lo que él había aprendido. Él creía en el judaísmo puro, en todas las costumbres que le habían enseñado. Por eso asolaba a los primeros creyentes, pero tuvo un encuentro con el maestro, bendito sea Yahweh. Por eso hemos dicho siempre que cualquier persona, no importa la religión que tú tengas, el día que tengas un encuentro con el maestro, ese día vas a entender muchas cosas. Y dice que los hombres que viajaban con él se detuvieron sin poder hablar. Ellos oían la voz, pero no veían a nadie. Así que Shaul se levantó del suelo y cuando abrió los ojos no veía, de modo que lo llevaron de la mano y lo condujeron a Damasco. Y ahí estuvo 3 días privado de la vista y Pablo allí no comía nada, ni podía, ni bebía tampoco nada. ¿Qué era lo que estaba haciendo el apóstol Pablo ahí? Estaba orando, estaba preguntándole al Elohim que él le servía, al Elohim que él había estudiado, le estaba preguntando qué era esto, qué es lo que realmente había pasado. Pablo estaba orando y Yahweh le mostró a Pablo en su oración lo que iba a pasar. Vamos a ver qué dice la Escritura. Dice en el verso 10 que había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el maestro le dijo en visión, Hananyá, y él respondió, aquí estoy, maestro. Mire usted lo que era la comunión con el Espíritu de Santidad, con el Espíritu del Mesías en los primeros creyentes. Eso tiene que estar en nosotros, hermano mío. Aleluya. Aquí estoy, maestro, le dijo. El maestro mismo le habló. Aquí estoy, maestro. Y el maestro le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y pregunta en casa de Yahudá por un tarsita llamado Shaul. Él está orando. Escucha lo que Yahshua le dice por su espíritu a Ananías. Dice que Pablo estaba orando y orando vio un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que vea. O sea, Pablo estaba orando en medio de que estaba ciego, de que estaba ayunando sin comer nada y sin beber nada. Por 3 días Pablo oró y Pablo vio en visión a un discípulo que se llamaba Ananías que entraba y le ponía las manos encima para que él recibiera la vista. Dice el verso 12, y ha visto a un hombre llamado Hananyá que entra y le pone las manos encima para que vea. Y Hananyá le respondió, maestro,
Escuche esto, hermano. Maestro, hablando con Yeshua, es que tú tienes que tener comunión con el espíritu de Mashiach. Usted va a ver en el libro de los Hechos como dice que Pablo iba a predicar un lugar y el espíritu de santidad se lo prohibió. Después iban a ir a otro, dice que el espíritu del Mashiach le dijo, por aquí no es la cosa, es por acá. Esa dirección del Ruach, esa dirección del espíritu de santidad es la que usted y yo tenemos que tener. Bendito sea Yahweh, que nos va a enseñar muchas cosas conociendo a este hombre de Yahweh, conociendo al apóstol Pablo. Dice Ananías a Yeshua, le dice, maestro, yo he oído a muchos hablar de este hombre y de todo el daño que le ha causado a tus santos en Jerusalén. Y aquí tienes también autoridad de parte de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. Mucha atención a esta palabra. Aleluya. ¿Por qué perseguían a los discípulos del Mashiach? Porque ellos invocaban el nombre del Mashiach. Y al invocar el nombre del Mashiach, que es Yahshua, ellos estaban diciendo Yahweh salva. O sea, estaban invocando el nombre del Elohim de Israel. Y eso para ellos era una blasfemia. Nadie podía mencionar el nombre de Yahweh. Por eso Pablo perseguía a esos creyentes, porque ellos andaban predicando el nombre de nuestro Mesías por todos lados. Mucha atención a esta palabra. Aquí tiene también autoridad de parte de los sumos sacerdotes, dice, para apresar a todos los que invocan tu nombre. Escuche esto, verso 15, bendito sea Yahweh. Pero el maestro le dijo, ve, porque ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a las naciones y a los reyes y a los hijos de Israel. Y yo le mostraré cuántas cosas tendrá que sufrir por causa de mi nombre. Escuche esto, hermano mío. Pablo sabía que tenía que sufrir por el nombre de Yahshua, nuestro Mesías. Pablo perseguía a los que invocaban el nombre de Yahshua, nuestro Mesías. Y Yahshua le dijo, Pablo va a saber lo que va a tener que sufrir por llevar mi nombre a las naciones y a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuántas cosas tendrá que sufrir por causa de mi nombre. Esta palabra es muy clara. Y aquí también podemos entender algo, hermano o amigo que me escuchas en este día, que tal vez tú tienes tu religión y tal vez también se te enseñó que el nombre del Mesías era Jesús. Yo quiero decirte algo, que si en ese tiempo alguno de ellos hubiera invocado el nombre de Jesús, los judíos no lo persiguen, porque Jesús no significa nada en el idioma hebreo. Pero cuando invocaban el nombre de Yahshua o el nombre de Yahoshua, hermano, ahí estaban diciendo Yahweh salva, estaban mencionando el nombre de Yahweh y por eso los perseguían, porque era blasfemia. Por eso Ananías le dice al Mashiach, este hombre vino a apresar a todos los que invocan tu nombre, bendita palabra. Pero el maestro le dice, este hombre es un instrumento elegido en mis manos. Ananías, escuchen esto. Hay personas que dicen que creen en el Mesías, pero son avionitas, no creen en lo que el apóstol Pablo hizo, ni en su misión. Entonces no creen en el Mesías, porque el Mesías fue el que lo llamó. El Mesías fue el que dijo, este hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a las naciones. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Aleluya. Sigue diciendo la Escritura en el verso 17 del capítulo 9 de Hechos. De modo que Ananías fue y entró en la casa y puso las manos encima del Shalías Shaul, del hermano Pablo. Como ya Yahshua le había dicho a Ananías que él había escogido a Pablo, por esa razón Ananías lo llama hermano. Aleluya. De modo que Ananías fue y entró a la casa y le puso las manos encima y le dijo, hermano Shaul, hermano Pablo, el maestro Yahshua, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Aleluya. Y te llenes del Espíritu de santidad. 3 cosas fue a hacer Ananías, enviado por Yahshua, a donde estaba el apóstol Pablo. Orar para que recibiera la vista. Orar para que fuera lleno del Espíritu de santidad. Y que Pablo supiera lo que tenía que sufrir
por el nombre del Mesías. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Rey. Dice el Mesías, Yahshua, que se te apareció en el camino por donde venía. Él me envió para que tú recibas la vista y te llenes del Espíritu de Santidad. Bendito sea Yahweh. Y dice que al momento, bendito sea Yahweh, como estos primeros creyentes eran usados poderosamente por Yahshua para hacer milagros, señales y maravillas. Dice al momento, verso 18, cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista y se levantó. ¿Y qué hicieron? Lo sumergieron inmediatamente. Bendito sea Yahweh. Porque es que Yahshua le enseñó a sus discípulos. Él les dijo, todo aquel que crea y sea inmerso, todo aquel que crea y sea bautizado, y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no, en mi nombre, dijo Yahshua, ese será salvo. Entonces dice la Escritura que de los ojos de Pablo cayeron como dos escamas. Aleluya. Mira, cuando tú tienes un encuentro con el Rey de Gloria, van a caer las escamas que tienes en tus ojos. Esas escamas que te hacen ver que la vida de Yahweh o de Yahshua es solamente una religión. Son escamas que tienen que caer de tus ojos para que veas la verdad del mensaje del reino o la verdad del Evangelio. Aleluya. Cayeron de sus ojos una especie de escamas. Y recobró la vista y se levantó, inmediatamente lo sumergieron. No le fueron a dar una clase de bautismo. No, es bueno instruir a la persona en lo que usted va a hacer cuando va a hacer la inmersión. Pero es que ellos allá lo tenían muy claro. El maestro dijo, el que cree y sea inmerso, ese será salvo. Entonces inmediatamente lo sumergieron. Y dice que luego comió y recobró la fuerza y ahí estuvo algunos días con los discípulos que había en Damasco. Y muy pronto, dice la Escritura, empezó a proclamar en las sinagogas acerca de Yahshua, afirmando que este era el Hijo de Yahweh. Aleluya. Yahshua le enseñó al apóstol Pablo que él, el Mashiach, era el Hijo de Yahweh. No era Yahweh como algunos andan diciendo por allí, que están afirmando algo que va en contra de todas las sagradas Escrituras. Por eso es importante hacer algo, hermano mío. Hay mucha gente que conocen la Biblia, pero no conocen al Elohim de la Biblia. Hay mucha gente que conoce las Escrituras, pero no conocen al Espíritu que inspiró las Sagradas Escrituras. Por eso es importante, la gente habla mucho de Pablo, que Pablo predicó esto y Pablo dijo salvo, siempre salvo. Pablo nunca dijo eso. Pablo predicó la santidad y la obediencia al Padre, la obediencia a Yahweh. Él fue instruido en esto. ¿Qué fue lo que realmente Pablo aprendió? Que Yahshua era el Mesías que el pueblo judío estaba esperando. Eso es todo, hermano mío. Pero en ningún momento cambió los 10 mandamientos, en ningún momento. Y usted lo va a ver más adelante cuando entremos en la carta de los Corintios. El problema que Pablo tenía con los judaizantes era que querían andar circuncidando a todo lo que creían. Ese era el problema que Pablo tenía. Y Pablo enseñó que no era necesario circuncidar a nadie, porque la circuncisión era la señal del pacto de Yahweh con Abraham. Y en la señal del mismo pacto antes era la circuncisión y ahora es la inmersión en el nombre de nuestro Mesías Yahshua. Y eso lo explica este apóstol en el libro de Colosenses capítulo 2, donde dice que cuando usted y yo somos inmersos en el agua, en ese momento somos circuncidados como por el mismo Mashiach. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Rey. Dice que muy pronto empezó a proclamar en las sinagogas acerca de Yahshua, afirmando que este era el Hijo de Yahweh. Y dice el verso 21, que todos los que lo oían quedaban asombrados y preguntaban, decían, espérate un momentito, este no es aquel que en Jerusalén arrasaba a los que invocaban ese nombre. Escuche esto, hermano. Si usted se está dando cuenta, la palabra está hablando claramente que la persecución que tenían los primeros creyentes, ¿por qué era? Porque invocaban el nombre. ¿Qué nombre? El nombre de Yahshua o el nombre de Yahoshua. No era el nombre de Jesús. Si hubieran invocado el nombre de Jesús, a ellos no les hubiera importado nada. Pero como decían Yahshua o Yahoshua, estaban diciendo Yahweh salva.
Yo me acuerdo que un judío me dijo a mí una vez: nunca cuando estés en el baño uses la palabra aleluya. Y yo le decía, ¿pero por qué? Dice, no lo hagas nunca. Y ahora yo entiendo por qué. Porque es que Yah es el nombre de nuestro Padre Celestial, Yahweh. El rey David escribió, dice, Yah cabalga sobre las nubes. Bendito sea Yah. Yo puedo decirle a usted que Yah te bendiga, bendito sea el nombre de nuestro rey. Es la manera en que también se le puede llamar a nuestro Padre. Yah es Yahweh. Como nuestro Adón Yahshua, su nombre Yahushua. Bendito sea el nombre de nuestro rey. Quedaban asombrados y dice, espérate, este no es el que estaba arrastrando a la gente en Jerusalén, a todos los que invocaban el nombre del Mesías. ¿No había venido aquí también para eso mismo, para llevarse detenidos a toda esta gente y llevárselo a los sumos sacerdotes? Pero dice el verso 22 que Shaul Pablo seguía tomando mayor fuerza y confundía a los yauditas que habitaban en Damasco, demostrando que Yahshua era el Mesías. Mi pregunta consiguió una respuesta por años. ¿Por qué mandaste a Pablo, Yahshua, que Pablo no caminó contigo? ¿Por qué no mandaste uno de los 11 apóstoles que quedaban, que caminaron contigo? ¿Por qué tenía que ser Pablo? Porque tenía que ser un hombre formado en la Torá. Y Pablo estaba educado en la Torá a los pies del mejor que había en esos tiempos, que era Gamaliel. Tenía que ser Pablo el hombre que recibiera la unción, que recibiera la gracia para poder entender la Torá. Y muchos no han entendido esto. La Biblia dice, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yahshua, nuestro Mesías. ¿Qué está diciendo ahí? La gracia, el espíritu de nuestro rey para poder entender la Torá, porque es que la Torá es espiritual y se ha de discernir espiritualmente. No son con 4 métodos, que si el método Sot y el otro y este y aquel. Es espiritualmente, por medio del espíritu de santidad, que se puede entender la Torá. Entonces Pablo entendió. ¿Qué es lo que entendió Pablo? Cómo aplicar toda la Torá a la venida del Mashiach y cómo ver a todas las profecías cumplidas en la venida de nuestro Mesías Yahshua. Por eso dice en el verso 22 que Pablo seguía tomando mayor fuerza y confundía a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Yahshua es el Mashiach. Aleluya. Después de muchos días, dice, los dirigentes yauditas tomaron acuerdo para matarlo. Escuche, Pablo, aquellos compañeros de religión de Pablo, se pusieron enojadísimos tanto que querían matar al apóstol Pablo. ¿Por qué lo querían matar? ¿Acaso Pablo estaba predicando algo diferente? No, es porque Pablo invocaba también el nombre del Mesías, Yahshua. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Dice el verso 24 que lo que esta gente planeaba llegó al conocimiento de Shaul y hasta velaban las puertas de día y de noche para matarlo. Pero sus discípulos lo llevaron una noche y lo descolgaron por un muro. Imagínese usted, bajado en una canasta. Lo metieron en una canasta, amarraron una soga por un muro y ahí iba el apóstol Pablo, lo iban bajando. Todo lo que este hombre empezó a padecer por el nombre de su Mesías, por el nombre de su maestro, por el nombre de aquel que era el amor de su vida, Yahshua, el Mesías. Aleluya. Y dice que al llegar a Jerusalén, trataba Pablo de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, hermanos. Si los había visto persiguiendo a la gente, tal vez sacó algunas hermanas de su casa, arrastradas, jaladas por las greñas, por los pelos. Y dice que él trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, pues no creían que él fuera un discípulo. El apóstol Pablo recibió una conversión genuina. El apóstol Pablo recibió una transformación genuina. Aquel que perseguía a los que invocaban el nombre, ahora estaba él invocando el nombre del Todopoderoso Yahweh, cuando invocaba el nombre de nuestro Adón y Maestro Yahshua, el Mesías.
Él entendió cuál era la función que Yahshua le había dado. Llevarás mi nombre a las naciones y ante los reyes. Y eso se cumplió. Y así estamos usted y yo llevando el nombre, el verdadero nombre del Maestro, del Mesías Yahshua, a todas las naciones. Y algo está pasando en el mundo entero, porque son muchos los que están despertando, que escuchan el nombre de Yahshua, escuchan el nombre de Yahweh y dice, espérate, yo me acuerdo, le hablé a un señor que iba a una iglesia y tenía tiempo que no iba. Yo me puse a hablar con él y le hablé de los nombres y me dijo, pero es que ese nombre a mí me parece como si yo lo hubiera conocido. Y yo le dije, entonces tú eres de su pueblo, porque estás oyendo su nombre y sabes quién es el Todopoderoso. Bendito sea Yahweh. Entonces la gente le tenía miedo. No creían que Pablo era un discípulo porque este era un asesino. Estuvo en el asesinato ahí mismo en Jerusalén de Esteban. Perseguía a la gente, los sacaba, los arrastraba, los metía en la cárcel. Y ahora resulta que se convirtió. ¿Cómo va a ser esto? La gente tenía su miedo. Dice el verso 27, pero Barnabá, que es Bernabé, lo llevó y lo presentó a los enviados, a los apóstoles, y les contó cómo Pablo había visto al Maestro en el camino y que éste le había hablado, y cómo en Damasco había predicado valientemente en el nombre de Yahshua. Y entonces dice que Shaul continuó con ellos saliendo y entrando en Jerusalén, predicando valientemente en el nombre del Maestro. Hablaba y discutía también con los yauditas, helenistas, pero ellos trataban de matarlo. Estaban hablando con un hombre instruido. Ellos querían matar a Pablo porque Pablo era un hombre que dominaba la Torá, era graduado a los pies de Gamaliel, era todo un maestro de la Torá. ¿Cómo era posible que ese maestro ahora creyera en ese Mesías que se llamaba Yahshua? Este era el apóstol Pablo. Aleluya. Cuando los hermanos supieron esto, dice que lo querían matar ahí también. Lo condujeron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Y así fue, dice el verso 31, como la comunidad tuvo paz por toda Yahudá, Galilea y Samaria, y se iba edificando como andaba en el temor de Yahweh y en el consuelo del Espíritu de Santidad, seguía multiplicándose. ¿Sabe una cosa? Yahweh nos ha llamado a multiplicarnos. Yahweh está haciendo que este mensaje llegue a lugares donde nosotros ni siquiera lo habíamos pensado. Yo bendigo a esa hermana que reportó que está escuchando la predicación y los estudios desde Pakistán. Bendigo a los hermanos de Japón, de México, de Estados Unidos, de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, de Perú, de tantos lugares en el mundo entero que están escuchando la palabra del Todopoderoso. Es un gozo, es una alegría. Aleluya. Y este gozo y esta alegría estaba en este hombre, en el apóstol Pablo. Hace mucho tiempo, era un día de mi cumpleaños, estaba yo empezando a conocer estas cosas en ese bendito encierro con Yahweh de 8 meses en ese walking closet. Y yo empecé a ver algunas cosas en el celular y empecé a ver una Biblia que tenía los nombres restaurados y le escribí a esa persona, digo, oiga, ¿cuánto vale esa Biblia? Y me llamaron, hermano, eso fue una sorpresa. Dice, ¿estás interesado? Digo, sí, pero ¿cuánto vale? Recuerdo que me dijeron $250. La Biblia que viene con 2 libros. Y yo le dije, bueno, muchas gracias. Cuando yo tenga el dinero, yo le aviso, pues. Y yo no tenía, hermano, ni para comprar uno de los libros. Y recuerdo que este señor me dijo, yo te la voy a regalar. Digo, ¿cómo? Hermano, me la enviaron desde España y a los 15 días yo recibí totalmente gratis el manual de Yahweh. Y él me llamó y me dio una palabra y me dijo, Yahweh te está levantando como Pablo, porque muchos se han torcido y se han desviado, y tú tienes una misión de enseñar la verdad de la palabra, la verdad del mensaje del reino. Hermano, y eso se ha ido cumpliendo. El Padre nos ha dado un mensaje para que la gente entienda que la verdadera restauración no es irse al judaísmo. La verdadera restauración es vivir en santidad, en fe, en poder y en amor. Importante conocer a este hombre del cual de sus cartas muchos han sacado doctrinas torcidas
y tergiversadas para que muchos se pierdan, como dijo el apóstol Pablo, que lo leímos al principio. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Que él dice, consideren la paciencia de nuestro Maestro es para salvación, como también nuestro hermano Pablo les ha escrito, según la sabiduría que se le ha dado. Él habla estas cosas en todas sus cartas, las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como también lo hacen con otras escrituras para su propia destrucción. Dice así que ustedes, amados, ya que saben esto de antemano, tengan cuidado y no vaya a ser que se desvíen por el engaño de los sin ley. Abacados Yahweh, hemos hablado tu palabra. Te pido que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá vacía, sino que riega los campos y da pan al que come y semilla al que siembra, así sea la palabra que sale de tu boca. No volverá vacía, sino que será prosperada en aquello para lo que tú la envías. Y seguimos con esta serie conociendo al apóstol Pablo.